Mientras que Juan 3:16 puede ser el versículo bíblico más conocido en todo el mundo, Filipenses 4:13 fácilmente puede ser un cercano segundo, por todas las razones equivocadas. Desde juegos deportivos a autoaliento en nuestras propias bienaventuranzas, Filipenses 4:13 ha visto a sinnúmero de personas, tanto cristianas como ateas, erróneamente citar este versículo. En este video vamos a quebrantar esta parte de las Escrituras y ver su verdadero significado. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos que primero notar que este versículo es frecuentemente usado para animarnos a nosotros mismos en algo que nos proponemos. Esto nada más lo hace erróneo, porque no se trata de nosotros, sino del Señor. Sin embargo, deportistas, empresarios y hasta líderes de iglesias usan este versículo sin entender su verdadero significado. Para poder entender el verdadero concepto de este versículo, debemos primero leer lo que dice los dos versículos anteriores a Filipenses 4:13. Filipenses 4 del 11 al 12. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces, claro está, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Observemos. Primero, el apóstol Pablo no nos habla en relación de nada que él quiere o que necesita, pero nos habla del gozo que él aprendió a tener, sin importar cualquier situación en la que se encontraba. Primera de Corintios 4:11. El apóstol escribió: hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Estas no son las palabras de un boxeador buscando ganar la pelea o las de un empresario invirtiendo en un nuevo negocio. Estas son las palabras de un verdadero siervo que aprendió a sufrir por la causa de Cristo, por la causa del reino de su Señor. Romanos capítulo 8, versículo 36. El apóstol escribió: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Este gozo que Pablo nos habla, el de sufrir por causa de Cristo y por ende encontrar contentamiento en cualquier situación, mala o buena, justa o injusta, proviene de Dios, de Cristo, quien nos fortalece. Primera de Corintios 10 del 12 al 13, el apóstol escribió: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida, para que podáis soportarla. Observen cómo el apóstol dice que fiel es Dios, que junto a la prueba nos da la salida, porque Cristo nos fortalece durante la prueba. Filipenses 4 del 12 al 13, el apóstol escribió: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En otras palabras, sé vivir bajo la voluntad de Dios, tanto para tener como para escasear. En todo he aprendido a vivir bajo su voluntad, porque Cristo a mí me sostiene. Romanos 8:35, el apóstol escribió: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? La respuesta, de acuerdo a un verdadero creyente: nadie, porque Cristo lo fortalece con su amor. Entonces, mis amados, ¿qué es lo que nos lleva a usar este versículo fuera de contexto? La respuesta: humanismo. Definición de humanismo: exaltación en su totalidad las cualidades propias de la naturaleza humana. Cuando decimos vamos a ganar este juego porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, básicamente estamos diciendo que Cristo nos va a prosperar y dar la victoria, porque esa es nuestra voluntad y Cristo nos va a fortalecer en ella. No se trata de la voluntad de Cristo, pero la nuestra, o así dice el margen, cuando usamos este verso fuera de contexto. Mis amados, esto no es solo humanismo, pues estamos exaltando nuestra naturaleza por encima de quien la creó.
y por ende cayendo en las garras de la idolatría, haciendo un ídolo de las cualidades y talentos que Dios nos dio para empezar. Pero mis amados, esto también es blasfemia, pues estamos difamando al mismo Cristo. Definición de blasfemia: palabra o expresión injuriosa que se dice contra Dios o las cosas sagradas. Definición de injuriosa: insolente, insultante, ofensivo. Nosotros insultamos al Señor Jesucristo cada vez que usamos su palabra para gloriarnos a nosotros mismos o para exhortarnos a hacer nuestra propia voluntad. Imagínese usted si un equipo de baloncesto de fútbol sale del camerino con rótulos que dicen "todo lo puedo en Cristo que me fortalece", donde básicamente insinúan que Cristo le va a dar la victoria, pero después pierden. ¿Qué usted cree que pasa cuando ellos pierden? Llaman al Señor Jesucristo un mentiroso, porque Él no los fortaleció, porque Él no les dio la victoria, al frente de cientos, miles y en ocasiones millones de personas si el evento es televisado. Pero mis amados, estas son las consecuencias de enseñarle a los niños que nosotros los cristianos somos una especie de David y que el mundo es una especie de Goliat y que ellos tienen en su poder la capacidad de enfrentarlo, conquistarlo y vencerlo. Todo lo que quiero, todo lo que me propongo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero la vida y las escrituras son un poco más complejas que una simple historieta que ha sido aguada por el hombre y predicado a los niños una y otra vez. El Señor Jesucristo es la palabra encarnada y por ende debe ser tratada con reverencia y con mucho cuidado. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y Juan 1:14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros como el Hijo unigénito del Padre. La palabra verbo, por su propia definición, significa palabra en acción. La palabra de Dios nos habla todos los días, acción, lo cual quiere decir que cuando usamos la palabra de Dios para nuestra propia exaltación, lo estamos usando a Él mismo, algo sumamente peligroso, sumamente pecaminoso. Juan 15:5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. O como lee el margen, nada podemos hacer fuera de él, fuera de su voluntad y tener provecho duradero. David venció a Goliat porque esa fue la voluntad de Dios, para la gloria de Dios, usando el más pequeño de los israelitas para vencer al campeón de los filisteos. No se trataba de David, ni lo que él quería hacer, pero de Dios. Pero esto no es lo que le estamos enseñando a los niños hoy en día. Mis amados, yo una vez me estaba preparando para predicar en una iglesia, cuando una señora de estudios bíblicos para niños estaba enseñándole a los muchachos la historia de David. Y cómo él, David, era un vencedor, un guerrero muy fuerte y muy valiente, que se enfrentó a este gigante y con una sola piedra él lo derrumbó. Y cómo estos niños también pueden derrumbar al gigante de sus vidas. Todos tenemos un Goliat y podemos derrumbarlo con una sola piedra. Después que ella terminó con su prédica, pasaron a un corito, no al Señor Jesús, pero a David, un corito sobre David. Pero la blasfemia más grande vino después que terminaron con el corito. Hubo una comparación entre el rey David y el Señor Jesús, en donde básicamente está diciendo que David era un guerrero fuerte y muy valiente, mientras que Jesús, una oveja mansa. Tan manso es el Señor Jesús, que cuando él terminaba de predicarle a los discípulos, él se revolcaba con ellos en la grama para jugar. Mis amados, todavía estoy tratando de encontrar eso en las Escrituras, porque ese no es el Señor que yo predico. Pero el Señor que yo predico es el de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Juzga y pelea, no se revuelca. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 13.
Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Este es el Jesús que yo predico, no uno que se revuelca con los discípulos en la grama. Pero mis amados, este es el evangelio que se le están enseñando a los niños hoy en día. Y estos niños son los que luego, cuando son jóvenes y adultos, usan la palabra de Dios fuera de contexto y después le enseñan a sus hijos a ser peor que ellos. Lucas 17:2. Jesús dijo: mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Es infantil y ridículo el pensar y mucho más el enseñar que el Dios soberano de esta tierra se sienta en su trono buscando hacer nuestra voluntad, especialmente cuando nuestro Salvador nunca buscó su propia voluntad, pero la de su Padre. Juan 6:38. Jesús dijo: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús hizo la voluntad de su Padre. Un verdadero creyente hace la voluntad de Jesús, no su propia voluntad. Quizás usted dice: muchas cosas yo he logrado usando este mismo versículo. Podemos decir que la voluntad de Dios y la mía están a la par. Tengamos cuidado, mis amados. La voluntad de Dios puede ser la de entregarnos a nuestra propia voluntad cuando continuamos en nuestra propia rebeldía. Éxodo capítulo 8, versículo 15. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Muchas personas endurecen su corazón en las cosas de Dios cuando están prosperando en sus propios asuntos o cuando tienen descanso de las tribulaciones de este mundo. Éxodo capítulo 8, versículo 32. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Bendito sea el Señor, que es paciente y misericordioso hacia con nosotros. Pero cuando insistimos en nuestra propia voluntad, el Señor nos puede entregar a nuestros propios deleites y deseos, pero que su fin llevan a la destrucción. Éxodo capítulo 9, versículo 12. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Éxodo capítulo 11, versículo 6. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Quizás usted dice: eso fue en los tiempos del Viejo Testamento. Dios no opera así hoy. Erróneo. Dios sí opera así hoy. Aunque es verdad que estamos bajo un nuevo pacto, nosotros no estamos bajo el liderazgo de un nuevo Dios. Romanos capítulo 1, versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El Señor sí nos puede entregar a nuestra propia malicia cuando insistimos en nuestros propios pecados, pero su fin llevan a la perdición. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por siempre. El Señor no cambia, su amor hacia la humanidad no cambia, sus juicios tampoco cambian. Nosotros cambiamos, los tiempos cambian, Él no cambia. Salmos capítulo 102, versículo 27. Pero tú eres el mismo, y tus años no tienen fin. El problema está, y la razón por la cual citamos erróneamente Filipenses 4:13, es que muchos tratan a Jesús como si Él fuera un genio en una botella. Filipenses 2:21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Creemos en las bendiciones del Señor Jesucristo, sus promesas a nuestro favor si creemos, pero no creemos en su justicia, la consecuencia de nuestras acciones y la paga del pecado, que es muerte, rechazamos. Números capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. En conclusión, Filipenses 4:13 no es un pasaje que debe ser usado para invocar al Salvador de este mundo a fortalecernos en las cosas que nos proponemos, pero es una promesa del Señor Jesucristo que Él nos fortalecerá en todo lo que Él nos encomiende bajo su divina voluntad. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo del 9 al 10, el apóstol escribió: y Jesús me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.
Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. O como lee el margen, en nuestra incapacidad de hacer la obra del Señor y soportar los ataques de aquellos que se oponen, su poder se perfecciona en nosotros. Cuando soy débil en la carne, entonces soy fuerte en Cristo. Segunda de Corintios 13:4, el apóstol escribió: porque aunque el Señor Jesús fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con nosotros. El poder del Padre fue manifestado cuando su Hijo Jesús murió en debilidad, pero resucitado entre los muertos. De igual manera, nosotros siendo débiles e incapaces de hacer la voluntad de Dios o la de poder salvarnos a nosotros mismos, su poder es manifestado y perfeccionado, fortaleciéndonos para toda buena obra. Segunda de Corintios 9:8, el apóstol escribió: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Todo lo suficiente para toda buena obra. El Señor nunca nos dará más o menos de lo que necesitamos para hacer su santa voluntad. Su voluntad, no la nuestra. Y si tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros, nosotros vamos a estar satisfechos en cualquier situación en la que nos encontremos. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque el Señor dijo: no te desampararé ni te dejaré. El Señor nunca nos desamparará ni nos dejará, pero lo contrario, Él nos fortalecerá. Jeremías capítulo 17, versículo del 7 al 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará, ni dejará de dar su fruto. Observen, un varón de Dios no va a temer cuando el día malo venga a tocar su puerta, porque él tendrá su armadura puesta. Él será un varón instruido y listo para la batalla. Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Un árbol plantado junto a las aguas no le teme al día malo, cuando la sequía y el calor vienen a tocar su puerta, porque sus raíces son alimentadas por las aguas del río que pasan por debajo de la tierra. De igual manera, un verdadero varón de Dios no le teme al día malo, porque sus raíces son alimentadas por el Espíritu de Dios, quien lo fortalece. Mis amados, nosotros malinterpretamos la palabra de Dios porque la mayoría de nosotros no la leemos para empezar. Cogemos un versículo aquí y un versículo allá y creamos religiones de ellas. Muchas veces amando y enseñando a otros a amar las bendiciones de Dios más que al Dios que nos bendice. Amando su misericordia más que al Dios que brinda su misericordia hacia con nosotros. Amando su poder y fuerza más que al Dios que tiene poder y fuerza. Por eso es que erróneamente creemos que todo lo que nos proponemos lo podemos hacer en Cristo que nos fortalece. Mis amados, los últimos días yo he estado batallando un virus llamado dengue, en donde me ha destrozado físicamente y emocionalmente. He tratado una y otra vez de querer grabar este video y no he podido hacerlo. He tenido que descansar. Mi cuerpo está quebrantado por largos días de dolor y sufrimiento por este virus que tengo por dentro. Y todavía no lo he podido triunfar. Sin embargo, la razón por la cual estoy compartiendo esto con ustedes es porque Cristo me ha fortalecido hoy para hacer este video. Se me hizo bien difícil, me tomó mucho tiempo en grabarlo y me tomó mucho esfuerzo. Pero sin embargo, lo logré porque Cristo me fortaleció. Pero la enseñanza de todo esto es esta: aun cuando estamos haciendo el trabajo de Dios, no necesariamente puede ser la voluntad de Dios que tú lo hagas hoy. Quizás el Señor quiere que tú descanses. Quizás el Señor quiere que tú hagas otra cosa. Entonces, mis amados, tengamos mucho cuidado cómo usamos Filipenses 4:13, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque, mis amados, puede ser la voluntad de Dios que tú no hagas algo.
Después de todo, el Señor no me necesita a mí. El Señor no te necesita a ti. El Señor nos quiere usar. Él nos quiere a nosotros, pero no nos necesita. Gracias por estar conmigo y que Dios me lo bendiga.